Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Delga acaba de publicar la traducción de Verdades y Saberes del Marxismo, libro del historiador argentino Elías José Palti, en el que se plantea la cuestión de por qué en 40 años se ha pasado de una perspectiva triunfal del marxismo, en la época de Sartre, a un lugar inhabitable, como lo definía en la primera década de este siglo Alain Badiou. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como historiador intelectual, Elías José Palti ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañado de Luis Dapelo, quien es director en esta editorial de la colección Amérique. Buenas tardes y bienvenido también. Buenas tardes, Jordi, y muchas gracias por la invitación. Permitidme que explique antes que nada que Elías ha nacido en Buenos Aires en 1956 y que es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente eres docente en la Universidad de Quilmes y también investigador en la CONICET, allí en Argentina. Pero ¿es cierto que tu interés por la historia viene de tu militancia temprana y en militancia política, por supuesto? Sí, cuando tuve muchos años de militancia en una organización de izquierda, pero mis preocupaciones siempre fueron más por el lado teórico, ¿no? Era un poco dentro de este grupo el que me inclinaba más por la reflexión más conceptual sobre los problemas políticos para la izquierda, ¿no? Y eso hizo que me interesara más por cuestiones relativas a teoría histórica y teoría política, ¿no? Cuando decidí entrar a la facultad, estaba entre la filosofía, la historia, la epistemología, y me decidí por la historia por el hecho de que me pareció que la historia podía darle cierta encarnadura material al pensamiento, ¿no? Y luego, bueno, una vez que empecé a avanzar en mis estudios, me di cuenta que eso que yo quería hacer tenía un nombre y que se llamaba la historia intelectual, ¿no? Que era justamente ese cruce entre historia y filosofía, ¿no? Esos años de militancia coincidieron con la dictadura, imagino, ¿no? Los primeros años de mi militancia fueron bajo la dictadura, que fueron años muy duros. ¿Sí? Un contacto duro con la historia, ¿no? Y sí, el terrible, Trotsky decía, el terrible laboratorio de la historia ahí fue más terrible quizá que en ningún otro lado, ¿no? ¿Cómo veían los militantes más activos a un Elías que era más teórico? Bueno, yo era el que recibía a los compañeros nuevos y los formaba en el marxismo. Me sentaba y les hablaba hasta que los convencía, digamos. O los convencía o los aburría, no sé, pero terminaban quedándose mucho, ¿no? Quizás los problemas de Argentina eran de otra índole en aquella época, ¿no? Y en realidad yo creo que, visto retrospectivamente en ese momento, éramos muy inconscientes también. Hicimos cosas que, estábamos arriesgando la vida permanentemente, ¿no? En ese momento que nos encontraran con un periódico significaba que nos mataban, nos secuestraban y nos mataban, así. Juventud divino tesoro, ¿no? Decía, sí, divina inconsciencia también. Pero había, digamos, acompañaba un clima de época, ¿no? Para nosotros la dictadura de alguna forma nos confirmaba en nuestras creencias, en el sentido de que si la CIA y el mundo se preocupaban en dar golpe de Estado es porque de alguna forma algo de miedo nos tendrían, digamos. Nosotros pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, pero también lo pensaba la CIA eso, por eso impulsaba golpes de Estado, ¿no? No éramos los únicos que lo pensábamos, ¿no? Era todo muy loco, pero era una locura muy generalizada, si se quiere. Elías José Palti, vas a hacer una maestría sobre Sarmiento y ya has confesado, he leído en algún lado, que te aburrió soberanamente leer sobre la historia de las ideas de Argentina. Sí. Es cierto que Facundo de Sarmiento puede ser algo indigesto, ¿no? A veces. No, en realidad lo que me resultaba indigesto no fue el Facundo, sino las lecturas sobre Facundo que se hacían, que resultaban muy aburridas. Y esto tiene que ver cómo, digamos,
cómo empecé yo a su vez a desarrollar una nueva teoría, digamos, en el campo de la historia intelectual, ¿no? Que sería el paso de la vieja historia de ideas a la nueva historia intelectual, ¿no? Toda la historia de ideas, como se la conoce aún hoy, no solo para América Latina, sino en todo el mundo, suele apoyarse en una dicotomía, ¿no? Habría como dos grandes modelos de pensamiento que están enfrentados a lo largo de toda la historia, ¿no? Que suele plantearse de distintas formas, digamos. En el caso del pensamiento latinoamericano del 19 se lo plantea entre historicismo e iluminismo, o entre nacionalismo y cosmopolitismo, o liberalismo y conservadurismo. Isaías Berlin hablaba de libertad de los antiguos y libertad de los modernos, libertad negativa y libertad positiva, ¿no? Y de lo que se trataba entonces, toda la historia de ideas era determinar el pensamiento de cada autor, si era más historicista que iluminista o más iluminista que historicista. Y bueno, incluso hubo un historiador de ideas en Argentina que llegó a plantear esto en términos de porcentajes. Para el pensamiento doctrinario francés, decía, bueno, Geoffroy, por ejemplo, era 80% iluminista y 20% historicista, y Lemonnier era 60% iluminista. Y claro, yo dije, no, si yo tengo que ponerme a discutir si Sarmiento es un poco más historicista que iluminista, o más iluminista o más conservador que liberal, o más nacionalista, yo dije, no, antes que eso, digo, prefiero salir a manejar un taxi, hacer cualquier cosa antes que eso. Y bueno, fue ahí que me empecé a preocupar, a adentrar un poco en la teoría y tratar de buscar qué otras preguntas se les puede hacer a los textos que no sea eso, ¿no? ¿De qué modo marcaron en ti, en tu manera de ver la historia, tus estudios ahí en Estados Unidos, en Berkeley? Bueno, en Estados Unidos fue muy importante en el campo. Yo estudié, mi director de tesis fue Tulio Alperindón, que fue una persona absolutamente brillante, ¿no? Un genio, algo así, tenía una inteligencia superior ya. Y con Martin Jay, que es uno de los... Él fue el formador en Estados Unidos de toda una generación de historiadores intelectuales dentro de mi generación, digamos, ¿no? De hecho, yo soy miembro del comité editorial del Journal of the History of Ideas de la Universidad de Pensilvania, y varios de los miembros fuimos todos discípulos de Martin Jay, ¿no? Y para mí eso me permitió conocer las nuevas teorías, sobre todo anglosajonas, de la historia intelectual, pero también alemanas. Él tenía una muy buena cultura alemana. Ahí, gracias a él, conocí autores como Koselleck, Blumenberg, cuya influencia fue fundamental para la renovación de la disciplina, ¿no? El hecho de que existan historiadores intelectuales implica quizás que los historiadores normales no son intelectuales. ¿No se ocupan de las ideas? No, en realidad, algo hablábamos ya, yo tengo un problema, digamos, en el mundo académico, porque esto de yo soy graduado de historia, pero enseño en filosofía, ¿no? En la carrera de filosofía. Y no me llevo muy bien con ninguno, digamos, porque con los historiadores lo mío les suena muy teórico, digamos, ¿no? Y para los filósofos les resulta muy histórico, digamos. La gente de filosofía carece normalmente de una perspectiva histórica, ¿no? De por qué el pensamiento cambia a lo largo de la historia, y no se puede poner a discutir a Hobbes con Badiou, porque Badiou de hecho tiene un último libro sobre Platón, donde lo hace hablar a Platón como si fuera un contemporáneo suyo, ¿no? Y es como que si el tiempo no existiera, digamos, en 2000 años fuera una entelequia, ¿no? Donde se puede dialogar a través de los siglos sin ningún problema. Pones como ejemplo a menudo la idea de la secularización del mundo, sí, que existe ahora, pero que la mayoría de los habitantes del planeta creen en Dios todavía. Bueno, eso tiene que ver mucho con esto que fui elaborando ya posteriormente, ¿no? Y en esto una influencia importante fue Foucault también acá, ¿no?
digamos, ¿cuál es una de las diferencias fundamentales entre esa vieja historia de ideas y la nueva historia intelectual, ¿no? Y el ejemplo de la secularización del mundo puede servir, ¿no?, para ilustrar esta diferencia, ¿no? ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de que vivimos en un mundo secularizado? No queremos decir que la gente no siga creyendo en la existencia de Dios. Porque bueno, hubo encuestas, por ejemplo, en México, leí una hace unos días, donde el 90% de la gente cree que Dios existe. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que vivimos en un mundo secularizado, aun cuando el 100% de la gente siguiera creyendo en la existencia de Dios, aún así seguiría siendo cierto que Dios ha muerto. Porque esto no tiene que ver con las creencias de la gente, sino cómo cambiaron los modos de articulación pública de esas mismas creencias. Esas mismas creencias hoy deben intercambiarse o circular socialmente en una esfera pública que hoy está secularizada, ¿no? Yo ayer daba un ejemplo. ¿Qué quiere decir que es un mundo secularizado, ¿no? Y daba el ejemplo de cuando Napoleón cita a Ferdinand Laplace, el astrónomo que completa el sistema newtoniano, lo cita a la corte y lo increpa, le dice, pero en su universo, en un sistema astronómico no hay lugar para Dios. Y él le dice, esa es una hipótesis de la que puedo prescindir, le dice Laplace. Bueno, ¿qué quiere decir que vivimos en un mundo secularizado? Que la existencia de Dios hoy no es el presupuesto sobre cuyas bases funcionan hoy nuestros sistemas políticos y sociales, más allá de las creencias de la gente. Objetivamente es así, hoy nuestros sistemas políticos y sociales parten de otros presupuestos distintos, y esos son independientes de la creencia y la conciencia de la gente. La gente incluso puede no es un problema ya de ideas, ¿no? Hay una dimensión simbólica que está inscripta en los propios sistemas de práctica, en los modos en que funcionan las propias prácticas políticas y sociales. Entonces, la nueva historia, en síntesis, ¿no? La nueva historia de Dios no le interesa qué es lo que piensa la gente, sino esa dimensión simbólica que está inscripta, que es inherente a los propios modos en que funcionan las sociedades. Toda práctica política social se sostiene en una serie de presupuestos de orden simbólico, y a mí lo que me interesa analizar son esos presupuestos sobre cuyas bases, digamos, estos billetes que nosotros tenemos no valen nada, son papeles pintados, pero toda la economía funciona de la ilusión de que ese billete vale lo que dice que vale. Y eso no es algo que dependa de mi idea, como yo puedo aceptarlo o no a voluntad. No es una idea, es algo que forma una ilusión que forma parte del sistema económico mismo, ¿no? Elías José Palti, volviendo a tu libro, que acaba de ser traducido aquí en Francia, al francés, Verdades y saberes del marxismo, han bastado 40 años para que la idea de marxismo cambie radicalmente, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? La caída del muro, sin duda. Indudablemente, pero tiene que ver con cambios más generales que se dan. Digamos, yo lo que trato de escribir la historia del marxismo y su crisis más reciente en un contexto cultural más general. La crisis del marxismo para mí sirve de índice a una crisis aún mayor, que es la crisis de la política en general en el fin del siglo XX, ¿no? Además de cambios radicales también en nuestra sociedad. Claro, que tienen que ver con cambios de orden, de nuevo, de orden simbólico, de cómo nos concebimos nosotros las sociedades, la política, cuáles son los fundamentos sobre los cuales se basan nuestros sistemas sociales, que han cambiado, han mutado profundamente hacia el último cuarto del siglo XX, ¿no? Y esos cortes son irreversibles, ¿no? El marxismo es un saber sin verdad, como reza el título de uno de los capítulos de tu libro. Bueno, esa es la disputa, ¿no? Hay
hay toda una corriente que en medio de esta crisis experimentada del marxismo trata de rescatar ahora el marxismo como, digamos, en el mismo momento en que se comprueba, digamos, la imposibilidad efectiva de realizar el proyecto revolucionario marxista, se lo intenta postular su valor a partir de su superioridad teórica, que el marxismo sería justamente la teoría que aún podría dar cuenta de su propia crisis, y que ese es el valor, lo que le da un valor superior a la teoría marxista sobre todas las demás teorías. Esta, digamos, es de alguna forma la operación que hacen sobre todo los anglosajones, Perry Anderson y Frederick Jameson, es en el mismo momento, digamos, que lo destruyen como verdad, lo revalorizan como un saber. Esa es la operación inversa de los franceses, ¿no? Los franceses tratan de destruir todo su saber para rescatar el marxismo como una verdad, es decir, como práctica revolucionaria. En tu libro podemos leer que la justicia es la sobreviviente del marxismo, en cierto modo. Bueno, Derrida rescata algo muy interesante, aunque no es exactamente un pensador marxista. ¿Cómo se piensa hoy el horizonte? Digamos, la pregunta es más que preguntarse si es posible una revolución de tipo socialista según las pautas que definiera el marxismo tradicionalmente, es en realidad si existe un más allá de lo dado, del orden establecido, si se puede pensar una instancia de trascendencia, algo que va, que no estemos atrapados dentro de la jaula del orden existente. Y si es posible pensar algo más allá de lo que hoy existe, digamos, ¿no? La idea de justicia en Derrida tiene, según la define Derrida, que esto tiene que ver cómo, digamos, la idea de justicia tradicionalmente viene del orden teológico. En su momento se pensaba que había un orden de justicia objetivo trascendente que fue instituido por Dios y que es independiente de la voluntad de los sujetos, ¿no? Que lo que es bueno por su propia naturaleza y no depende, que tiene que ver con un orden natural. Asesinar está mal porque está mal, aunque la gente vote a favor de asesinar, digamos, ¿no? Es un orden objetivo. La modernidad cambia eso, pero nunca puede desprenderse completamente de la idea de justicia, ¿no? Digamos, hoy todo orden se supone que es convencional, es una creación humana, pero tiene de alguna forma que establecer un vínculo con una cierta idea trascendente de justicia, porque si se lo admitiera como puramente convencional, como una creación puramente humana, no habría ninguna obligación de obedecerlo. Hay que suponer que hay algo involucrado en ese derecho. En el fines del siglo XX esto cambia nuevamente, ¿no? Y ya no se trata de ver cómo producir un efecto de justicia, sino en Derrida la idea de justicia lo único que indica es el hecho de que el orden existente nunca es completamente congruente consigo mismo, nunca es completamente consistente. Entonces, la idea de justicia no refiere a nada, sino simplemente a la inconsistencia constitutiva del orden existente. Es decir, él dice, yo siempre puedo invocar la idea de justicia, digamos, yo siempre puedo decir que algo es legal pero no es justo. Es decir, yo siempre puedo invocar la idea de justicia para impugnar el orden existente. No quiere decir que haya nada más allá de ese orden existente, pero siempre lo que existe es esa misma invocación, que es lo que permite en última instancia poner en suspenso, poder cuestionar cualquier sistema jurídico político establecido. La idea de que hay
un más allá sin que exista realmente algo más allá, ¿no? Me dirijo ahora a Luis Lapello, que es el director de la colección Américas en esta editorial Delga, aquí en Francia. Este libro fue publicado hace unos años en Argentina, en 2005, si no me equivoco. El hecho de que sea traducido al francés es algo muy simbólico, ¿no? Francia está en el epicentro de esta crisis del marxismo. Sí, en efecto. Y el libro de Elías, a pesar de haber sido publicado en 2005, es un libro que tiene mucha frescura porque sigue generando ideas y seguirá generando debates. Entonces, poderlo traducir en Francia ha sido un buen desafío y una buena apuesta al mismo tiempo, ¿no? Hemos creído desde el principio, yo he creído desde el principio en Elías, y va a ser nuestro autor, se va a convertir en nuestro autor, porque la colección Amérique va a seguir una política de autor y está siguiendo una política de autor. Y uno de sus objetivos es el de recuperar todo el pensamiento disque periférico para generar debates, justamente, ¿no? Y mover un poco las aguas aquí en Francia. Ese es al menos lo que queremos. Hablando de mover las aguas, Elías José Palti, ¿cómo ha vivido un militante, un pedagogo del marxismo, como nos decías, esta crisis que lo ha convertido en inhabitable, como decía el filósofo? Sí, el marxismo se ha vuelto en un espacio inhabitable y al mismo tiempo intraspasable, dice Badiou, ¿no? En el sentido de que ya no logra dar cuenta, su teoría no logra dar cuenta de la realidad, pero tampoco habría otro horizonte dentro del cual uno puede inscribirse que sí lo pudiera resolver esa crisis. Digamos, lo que marca que vivimos en una crisis, que la crisis de conceptual del marxismo es una crisis mayor de la política, es que hoy nos enfrentamos a un conjunto de aporías que no parecen encontrar solución. Que la política se ha vuelto, se articula en una serie, o se han hecho manifiestas una serie de aporías que en realidad han sido constitutivas de la política misma. Digamos, la política moderna nace de la quiebra y la idea de un garante trascendente al orden político como era el monarca, ¿no? Y entonces aparece esta figura paradójica, ¿no?, del ciudadano, que el ciudadano pasa a ser ahora, tiene esta doble naturaleza, que es soberano y sujeto al mismo tiempo. La encarnación paradójica de ese doble rol, el mismo que es soberano es también su súbdito. Entonces la figura del ciudadano, digamos, se supone que si hay soberanos hay súbditos, que el mismo que sea soberano sea el súbdito, contiene una paradoja. Eso se ha intentado resolver a través de alguna suerte de ingeniería política a lo largo de los siglos XIX y XX. Bueno, lo que ha estallado hoy son esa paradoja, cómo el sujeto puede hacer manifiesta su soberanía en el plano institucional cuando justamente la soberanía es aquello que justamente quiebra todo orden institucional. El sujeto se revela como soberano en el momento que puede poner en cuestión un determinado orden establecido. Mientras responde a ese orden, no es verdaderamente soberano, es súbdito. ¿Cómo puede hacer efectiva su potencia soberana? ¿Cómo institucionalizar aquello que resiste completamente, absolutamente su institucionalización, ¿no? Esa es la paradoja en función del cual gira todo el debate filosófico-político en el fin del siglo XX, comienzo del XXI, ¿no? El futuro va a ser apasionante, sin duda, para ver qué podemos encontrar de positivo en todo eso. Bueno, la idea de este libro justamente es
no tratar de no pretender dar respuestas a estos problemas, sino clarificar cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas de orden conceptual frente a los cuales se está confrontando hoy el discurso filosófico político. Y creo que estos pensadores, los marxistas postestructuralistas, nos ofrecen una clave para entender cómo se ha establecido hoy el terreno de disputa filosófico-político, cuáles son los términos, los problemas que hoy están en cuestión. En fin, pues ya lo saben, la editorial francesa Delga ha publicado la traducción de Verdades y Saberes del marxismo, el libro del historiador argentino Elías José Parti. Muchísimas gracias, Elías, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a Luis Tapelo, el director de la colección Amérique en esta editorial Delga, y que mucho éxito, que siga tus investigaciones. Permitidme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Gedir, quienes han estado hoy detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y también enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.